Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto a través de su canal 8. Este servidor, Daniel Torres, como de costumbre, les agradece muy sinceramente por esta sintonía en el día de hoy, jueves, en que solamente nos separan 24 horas para que el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, hice la bandera de los Estados Unidos en lo que fuera la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, Cuba. Indiscutiblemente un acontecimiento histórico que ha convocado la atención de la prensa mundial. Se dice que los hoteles en Cuba están desbordados y además de ser un acontecimiento histórico, habría que ver en definitiva qué significa, tanto para Estados Unidos como para Cuba, qué significa esta implantación de embajadas. Ya, como conocen ustedes, la embajada cubana está operando como tal en Washington, la capital de este país, y ahora se formaliza este deshielo, que es como le han llamado, para abordar un tema que ha fracturado realmente a los cubanos en donde quiera que vivan, no solamente acá en el sur de la Florida, sino también en Cuba. Hay opiniones totalmente variopintas y diversas. He invitado a un profundo conocedor de la realidad cubana, al escritor, analista y por otra parte presidente del Instituto de la Memoria Histórica de Cuba, Pedro Corzo, a quien tengo el honor de recibir en la mañana de hoy. Para ti, muy buenos días. Daniel, muchísimas gracias por esta invitación y gracias por esa presentación. Hombre, no, usted se lo merece y mucho más también. Bueno, yo decía que está fracturado las opiniones porque el pasado martes estuvo acá en este programa el exalcalde de Hialeah, Raúl Martínez, y justamente es una de las voces que está a favor de este acercamiento entre Estados Unidos y La Habana en las condiciones actuales. O sea, no estamos cuestionando si Cuba ha entregado algo a cambio, si se ha presionado por parte de Estados Unidos, sino sencillamente están de acuerdo en que se coloca un caballo de Troya allá adentro. Hay personas que piensan que esto está dirigido a otras generaciones y no a nuestras generaciones, que yo pertenezco también a la tuya, que no está dirigido este acercamiento a nosotros, pero hay personas que piensan que es bueno. Hay otras personas que piensan que realmente es absolutamente malo porque se le está echando concreto en los pies al régimen castrista. Con este tipo de planteo, ¿cuál es tu punto de vista? Mira, mi punto de vista es que esta es una situación a la cual Estados Unidos como nación soberana tiene todo el derecho. O sea, si los Estados Unidos consideran que deben establecer o restablecer relaciones con la dictadura cubana, nosotros no podemos oponernos. Esa es su decisión. Que nos guste o no nos guste no es un factor determinante. Ahora, yendo ya a la situación cubana, me parece que de momento, no sé en el futuro porque la bola de cristal esa mágica que teníamos en el pasado se rompió, de momento no se puede determinar qué puede acontecer. En mi opinión, la situación cubana interna, la situación de los derechos humanos, la situación de libertades políticas no va a cambiar. Yo creo que la situación cubana va a permanecer mientras que los hermanos Castro detenten el poder. La visión que han tenido los hermanos Castro históricamente de la isla y de su gobierno es una visión fundamentalista. Nosotros somos todo y el resto es nada. Varios gobiernos de Estados Unidos, y hay que ponerlo en contexto, intentaron aproximarse a la dictadura cubana. Varios, no uno solo. Lo que sucede es que todos esos gobiernos le exigían a la dictadura de La Habana, en alguna medida, algún tipo de concesión. Por ejemplo, el presidente o el expresidente Jimmy Carter le exigía a Cuba el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y hubo un acercamiento muy grande, fue cuando se abrió la sección de intereses en La Habana y en Washington respectivamente. Se levantaron una serie de restricciones y sanciones dentro del marco del embargo y ajeno al embargo que existían contra la dictadura. No obstante, el gobierno de La Habana, al ver que había que hacer concesiones, pues no permitió, rechazó los acercamientos de Carter y los respondió de la mejor manera para la dictadura cubana. Envió miles de soldados a Etiopía y muchos miles más a Angola. El presidente Obama evidentemente se comprometió durante su campaña electoral, por eso a mí esto no me tomó de sorpresa. Durante su campaña electoral el presidente Obama habló de que él quería resolver varios problemas. Y entre esos problemas estaba el diferendo Cuba y Estados Unidos. Lo ha resuelto aparentemente. El presidente Obama nunca habló de resolver el problema, el diferendo entre Cuba y Estados Unidos, para ayudar al pueblo cubano a resolver sus conflictos internos. Porque lo que aquí sí queda es una realidad, Daniel. El gran diferendo que ha existido históricamente en Cuba no es entre Cuba y Estados Unidos. Ha sido entre el pueblo cubano que quiere democracia y la dictadura cubana que se lo quiere impedir.
Pero por otra parte, Pedro, y perdona que te interrumpa. No, por favor. Los últimos aconteceres en Cuba, por ejemplo, se han arrestado. El pasado fin de semana acaban de arrestar a 90 opositores, sobre todo damas de blanco, que protestaron en las calles de Ciudad de La Habana y llevaban una careta con la efigie de Obama, del presidente Barack Obama. Y están culpando a la actual administración de esta profundización y escalada en la represión dentro de Cuba. O sea que hay un concepto por parte de algunos movimientos opositores cubanos de que no se puede deslindar una cosa de la otra. Es que no se puede separar, perdóname. Son dos cosas que están totalmente asociadas. Y en alguna medida el hecho de que el gobierno de Estados Unidos haya determinado restablecer relaciones con Cuba demuestra que esto es una relación gobierno a gobierno y no un interés específico en fortalecer las posibilidades del pueblo cubano para luchar por la democracia. Lo que tú acabas de decir es una realidad. El número gigantesco de detenciones, los arrestos, la represión en Cuba no ha cesado, ni creo yo que vaya a cesar. Pero esta percepción que tú tienes, que lo acabas de ilustrar de manera fotográfica, no es la percepción que tenemos o que tienen algunos cubanos, tanto en el exilio como dentro de Cuba, opuestos al régimen castrista. O sea que están pidiéndole ayuda a los Estados Unidos para que presionen a los Castro a que mejoren la situación con los derechos humanos. Mira, tú puedes pedirle ayuda a quien tú quieras. Tú puedes orar, reclamar, demandar, pero está de parte de quien te escucha, si es que te escucha, tomar las decisiones al respecto. Uno de los grandes problemas que hemos tenido los cubanos y que tienen muchos sectores opositores a regímenes despóticos es buscar dependencia de factores extranjeros. Los gobiernos extranjeros te van a ayudar tanto en cuanto les convenga a ellos. Cuando a ellos les cese de convenir una alianza contigo, la van a interrumpir, la van a concluir. Lo vimos lo que hizo Richard Nixon, un presidente conservador, con la República Popular China. Vimos lo que hizo el presidente Jimmy Carter, un presidente no conservador, con la República Popular de Vietnam. Y estamos viendo lo que ha hecho el presidente Obama con la dictadura cubana. O sea, uno no puede poner, como se dice, todas las canastas, todos los huevos en una sola canasta. El caso del embargo. El embargo de Estados Unidos se lo impuso al gobierno cubano como una retaliación económica, como una sanción económica, no para derrocar al régimen. Para derrocar al régimen estuvo lo que fue la expedición de Bahía de Cochinos. Para derrocar al régimen se instrumentó la operación Mongoose y se preparó, se entrenaron a un grupo de cubanos con capacidad militar para combatir ese gobierno. Se ayudaron a los grupos clandestinos. El embargo no tenía ese objetivo. Fuimos nosotros, y esta es mi opinión muy personal, fuimos nosotros los que quisimos convertir el embargo en una herramienta, en un ariete contra la dictadura. No, yo creo que en eso nos hemos equivocado. El lunes el periódico español El País ha publicado en portada un titular que dice: el embargo fractura al Partido Republicano en los Estados Unidos. Porque ahora hay republicanos dentro del Congreso de los Estados Unidos que están abogando por el levantamiento de ese embargo para poder comerciar libremente con Cuba, viajar libremente a Cuba y hacer realmente una serie de esfuerzos en lo comercial, en lo económico. ¿Te parece que está fracturado el Partido Republicano? Siempre ha sido así, Daniel. Recordemos que durante el gobierno del presidente Bush, más de un senador republicano viajó a Cuba y que sus intenciones fueron siempre hacer negocios con Cuba. Recordemos que durante el gobierno del presidente Bush fue cuando más se le vendió al gobierno cubano. Cierto que tenía que pagar en efectivo, pero se le vendió una gran cantidad de alimentos porque ese es otro mentiz al famoso embargo. Un embargo que está lleno de huecos, total y absolutamente destruido en su capacidad de contención a la dictadura cubana. Que en eso sí hay que reconocer, y perdóname, que el embargo tuvo éxito. El embargo tuvo la capacidad de contener al gobierno cubano en su intención de promover la dictadura, su modelo político en toda América Latina. No tuvo éxito en derrocar a la dictadura porque, en mi opinión, y hay elementos históricos suficientes, ese nunca fue el objetivo del embargo. Pedro Corzo, en la práctica cotidiana, en el día a día, este restablecimiento de relaciones o la apertura de embajadas, porque las relaciones realmente están condicionadas en realidad, pero esta apertura de embajadas ¿significa algo para ambos países? Significa una imagen nueva que asume el presidente Obama, significa parte del legado presidencial del señor Obama, como también lo significa el tratado con el gobierno de Irán sobre el desarrollo de armas nucleares. Yo creo que básicamente significa legado para el presidente. Significa quizás en la perspectiva de algunas personas que todavía tienen una visión política de socialismo real,
de que Estados Unidos está cambiando su visión hacia América Latina. No creo que realmente repercuta hacia Estados Unidos, la visión de Estados Unidos hacia América Latina en la relación Cuba-Estados Unidos. Yo creo que ese es el significado, pero no creo, honestamente, de que favorezca en alguna medida a la oposición interna, porque no es la intención. Las relaciones entre dos países, en este caso una dictadura y una democracia como Estados Unidos, van a estar limitadas por las disposiciones que imponga La Habana. La Habana va a actuar a como considere conveniente. ¿Por qué? Porque hay un punto importante: en Cuba no hay opinión pública. Mira cuánto tiempo han pasado Estados Unidos y cuántas veces han tenido que ir funcionarios estadounidenses al Congreso para exponer, para debatir, para discutir las propuestas del presidente Obama de hacer relaciones con Cuba. ¿Cuántas veces hemos escuchado que algún funcionario del gobierno cubano haya ido a la Asamblea Nacional, entre comillas, a exponer sus proyectos y sus planes? Demostramos que estamos en una democracia y una dictadura en La Habana. Esa dictadura va a imponer sus condiciones porque tiene más tiempo para actuar y más tiempo para decidir que una democracia que tiene que cumplir reglas y que tiene que respetar ciertos parámetros. Algunos líderes opositores dentro de Cuba están pensando pedirle una audiencia a John Kerry, que no solamente hice la bandera allá en lo que va a ser la embajada de Estados Unidos en La Habana, sino que por otra parte converse con la oposición. ¿Piensas tú que le va a dar esa oportunidad al secretario de Estado de Estados Unidos, sobre todo a las damas de blanco que están insistiendo en este punto? Mira, ojalá lo haga, pero yo realmente lo veo difícil. Ojalá lo haga, y me parece que cualquier alto funcionario de cualquier gobierno democrático que viaja a Cuba debería entrevistarse con la oposición. ¿Por qué? Porque cuando un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos o de México o cualquier otro país viaja a una nación democrática, se entrevista con la oposición. Cuando el dictador Fidel Castro viajó a la toma de posesión de Collor de Mello en los años 90 a Brasil, con la primera persona que se entrevistó fue con Lula da Silva, que era el enemigo visceral de Collor de Mello. Cuando Fidel Castro viajó a la toma de posesión de Pérez a Caracas, se entrevistó con toda la oposición al gobierno de Pérez. Ahora que nombras a Venezuela y que has tocado el tema de Carlos Andrés Pérez por transposición, vamos a pasar al tema brevemente venezolano. Maduro tiene una aceptación de un 15% y sigue bajando en cuanto a ese parámetro que indica que está siendo rechazado incluso por los propios chavistas dentro de Venezuela. La inflación en Venezuela se dice que cerraría el año actual, el año 2015, con un 200% de inflación o más. Sin embargo, Maduro tiene puesto el pie en el acelerador, está tratando de radicalizar el proceso, continúa inhabilitando a líderes opositores, a toda costa quiere preservar la Asamblea Nacional. Bueno, en Venezuela no hay separación de poderes, pero quiere preservar ese nicho legislativo. ¿Cómo ves tú el futuro más cercano a Venezuela cuando el sábado pasado ha convocado a la Mesa de la Unidad Democrática, ha convocado una marcha y ellos mismos han reconocido que fue exigua esta marcha? Me parece que la situación de Venezuela es muy crítica, es muy difícil. Creo que Maduro tiende a radicalizarse, no tiene otra alternativa. ¿Por qué? Porque se ha agotado el modelo chavista, más que por ideología, que creo que nunca la tuvo, siempre fue un proyecto fundamentalista, se ha agotado por razones económicas. Ya no hay cómo comprar simpatías, ni cómo comprar apoyo dentro de Venezuela, ni fuera de Venezuela. Pero también creo que la oposición está enfrentando serios problemas. Hay muchos factores que tienden a dividirla, que tienden a confrontarla, y es que hay que asumir conciencia de que por separado un régimen como el de Nicolás Maduro no puede ser eliminado. Hay que sumar, hay que buscar la forma de fórmulas que representen una respuesta a las necesidades del pueblo venezolano. En este momento yo creo que Venezuela está abocada a una crisis muy profunda, en la cual Maduro puede recurrir a un push, a un golpe militar que elimine las posibilidades de las elecciones, que Maduro se ve obligado a respetar las decisiones del pueblo, aun siéndole estas adversas. ¿Por qué? Porque los militares se lo exijan. Que eso es lo que se refiere al año 2007, cuando Chávez perdió las elecciones, aquellas en las que él quería imponer el socialismo en Venezuela, y en el referéndum se votó en contra. Se dice que Chávez no iba a reconocer aquello, y que fue el general Baduel quien lo obligó, quien lo presionó a respetar la decisión popular.
Bueno, Pedro, te quiero agradecer muchísimo tu participación gracias. con nosotros. El tiempo sigue siendo el dictador en todos los programas de televisión y de radio, y este no es una excepción. Te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros, enriqueciendo indiscutiblemente nuestro espacio. Gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias.